Carla Yunet del quinto grado Grupo F, número de lista 1, y hoy daré una pequeña introducción sobre los conceptos económicos, de los cuales son los sectores productivos, del desarrollo económico, la estructura económica, la superestructura, infraestructura y los tipos de cambios sociales, los cuales serán explicados por mí y por mis compañeros en el siguiente video, el cual hablará sobre la base del desarrollo económico, la eficiencia y competitividad de los sectores productivos y el desarrollo económico y los cambios que hay. Hola, yo soy Cristóbal Alberto de Gutiérrez de quinto grado Grupo F, número de lista 2. Les voy a hablar sobre el sector productivo y el campo de desarrollo económico. El sector productivo son aquellos que se dividen en primario, secundario y terciario. El sector primario son aquellos que trabajan con materias primas, el secundario aquellos que trabajan con los productos de esas materias primas, el terciario son los servicios o diferentes cosas. Por ejemplo, el sector primario puede ser el campo, el secundario puede ser la producción de lápices o de diferentes productos como muebles, y el terciario son, por ejemplo, el servicio de luz o otros servicios que disponemos a diario. México depende mucho del sector primario, ya que es su principal fuente de producción económica, su principal fuente de desarrollo económico, ya que México trabaja principalmente con el campo y el cultivo de maíz y otras verduras. También México es importante en la exportación de aguacate y principalmente en la producción de electricidad, por ejemplo, el estado de Chiapas, que produce gran cantidades de este servicio a todo el país y otras partes de otros países. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el campo de desarrollo económico. El campo de desarrollo económico es mismamente las actividades productivas que generan economía o generan dinero para el país. Como repetía, México es principalmente el campo de desarrollo económico del campo y depende de muchos otros desarrollos económicos primarios. Ahora, también les voy a hablar un poco de cómo impactan estos servicios a la actualidad de México y cómo se ha ido desarrollando. Por ejemplo, México a lo largo de su historia ha dependido principalmente del campo y se han prevenido muchos problemas debido a esto, además de que también depende de otros servicios. Ahora, también es importante plantear de que México hasta qué punto puede desarrollarse y hasta qué punto se ha desarrollado gracias a estos sectores. México totalmente tiene un alto PIB gracias a sus sectores de desarrollo y que es principalmente socioeconómico de países como Estados Unidos y Canadá, gracias a principales acuerdos como Tratado de Libre Comercio y demás. Además, México goza de una gran economía fuerte y estable técnicamente, ya que estos sectores que ha desarrollado también han sido desarrollados gracias al petróleo. México no es principal productor de petróleo, pero sí es un país que contiene petróleo, lo exporta y lo importa. Entonces, pues esto ha generado que México también dependa mucho de la economía del petróleo. Además, debemos tomar otros campos en cuenta. México como sector de desarrollo es grande y rico, como se dice, principalmente produce electricidad. ¿Hasta qué punto México produce electricidad? México es grande en el sector de producción de electricidad, que es el servicio terciario, ya que México logra, principalmente en el estado de Chiapas, mediante las empresas hidráulicas, logra producir grandes cantidades de energía. Las cantidades de energía son distribuidas al país y es una de las principales fuentes tanto de trabajo como de ganancias para México. Además, ¿hasta qué punto podemos lograr producir que México logre estos sectores? Bueno, México es grande gracias a estos sectores y puede desarrollarse de muchas formas. México es principalmente, como lo voy a decir, socio comercial de estos países. Y además México logra desarrollarse gracias a esto. Como vuelvo a repetir, los campos del sector económico son importantes y campos de desarrollo que tiene México en el actualidad son fundamentales para lo que decimos. Entonces es importante reflexionar estos temas. Mi nombre es Carla Yunet Aguilar Obando del quinto grado Grupo F y les voy a hablar sobre la estructura económica. La estructura económica se refiere a la organización y distribución de los recursos y actividades económicas dentro de una sociedad o país. Incluye los diferentes sectores económicos, la distribución del ingreso, el papel del Estado y la interacción entre los agentes económicos. Algunos de los componentes clave de la estructura económica son el sector económico, que puede ser el primario y el secundario, y también el terciario. Como sector primario sería la agricultura, la minería y la pesca. El secundario, la industria manufacturera. Terciario, los servicios. El sistema económico, que sería el capitalismo, el socialismo, el comunismo y la economía mixta. Como siguiente punto sería la distribución del ingreso, el reparto de la riqueza entre la población y la desigualdad económica. La política económica, que sería la monetaria, que es la política de intereses y el dinero. La fiscal, que es lo político de impuestos y gasto público.
y los agentes económicos, que serían los hogares, empresas, estados y sectores externos como el comercio internacional. La estructura económica puede variar según el país, época y las políticas implementadas. Gracias. Hola, hablaré acerca de los conceptos de infraestructura y superestructura en México. La infraestructura se refiere a aquellas bases materiales y físicas que sirven para el desarrollo del país, como por ejemplo las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, los hospitales y las redes de telecomunicaciones. México en los últimos años ha invertido mucho en infraestructura, sin embargo se ha enfrentado a desafíos como por ejemplo el mejoramiento continuo de las carreteras y ferrocarriles, además de una constante lucha que en zonas rurales existen servicios básicos como por ejemplo los servicios médicos, y además de eso también se busca un fortalecimiento en las redes eléctricas del país para tener una mejora continua ya sea de manera económica y social en el país. La superestructura engloba las instituciones y los sistemas ideológicos, políticos y culturales que influyen en la estructura económica del país. Esto en México incluye lo que es la Constitución, los sistemas políticos, ejecutivo, legislativo y judicial, las leyes y las instituciones educativas y culturales. La superestructura tiene un papel fundamental en el moldeamiento del comportamiento social, además de regular la economía. Además, añadiendo a esto que también es un reflejo de la estructura económica que hay en el país y de los valores culturales que éste tiene. Muy buenas, me presento. Mi nombre es Villatoro Corso José Andrés, del quinto semestre del Grupo F, número de lista 45. De mi parte les vengo a abarcar el tema o el concepto de tipos de cambio social. Primero hay que tener en cuenta la definición de este mismo, el cambio social. Se le considera cambio social aquella situación en la cual una sociedad o una comunidad va a tener distintos cambios en sí. Pues estos va a tener diferentes factores. Estos factores pueden ser políticos, económicos o ya sea bien sociales entre sí mismos en una comunidad, en un pueblo o en un país, etcétera, etcétera. ¿Por qué van a surgir estos cambios? Porque al tener estos factores en cuenta, la sociedad va a tener diferentes situaciones en las cuales se van a abarcar. Muchos de estos conceptos o muchas de estas situaciones se van a deber mayormente por la política en la cual una sociedad abarque. Uno de estos tipos de cambio social que vamos a plantear mucho es la revolución. ¿Por qué la revolución se le considera cambio social? Porque el pueblo de una comunidad o de una sociedad se va a rebelar en contra de la política de un país, de un estado o de una nación para que este pueblo obtenga los beneficios o los requerimientos que ellos desean. También es importante abarcar la evolución social, ya que se le considera como tipo de cambio social por la evolución constante que va a tener una sociedad, y esta va a abarcar desde los jóvenes hasta los adultos mayores y poder ver esa diferencia entre generaciones. Por eso es importante analizar y comprender los cambios sociales que hay en una nación dependiendo de los factores secundarios que esto lo abarquen. Espero que haya quedado un poquito más en claro lo que es este concepto. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Para finalizar se les dará la siguiente conclusión y poder cerrar este tema abarcado. ¿Por qué es importante el desarrollo y la comprensión de estos conceptos que fueron desarrollo económico, estructura económica, cambios sociales, etcétera? Es importante la comprensión de estos conceptos, ya que al momento que nosotros tengamos enfrente una problemática dentro de una nación o de una comunidad, podamos comprender y analizar que estas no son iguales, son distintivas. Esto va a tener diferentes factores que los cuales debemos de estudiar y analizar con base a los conceptos ya mencionados. Es por ello que tener el análisis y la comprensión de estos mismos para poder resolver una problemática son fundamentales, y poder tener estos conceptos desarrollados se nos hará mucho más fácil y se hará el trabajo más facilitado
en el análisis y su comprensión, también enfatizando nuestro conocimiento previamente ya analizado, ya que estos conceptos en el análisis de una infraestructura, de una comunidad, de una sociedad y de un país o una nación son importantes al momento de un estudio. De mi parte será todo, muchísimas gracias por su atención, espero que haya quedado súper en claro los temas abarcados, generalizándolos, y muchas gracias.